Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso Debate Latino. Es el último encuentro del profesor argentino Cristian Lambrecht, que hace su última presentación. Cristian, bienvenido. Y ya te damos el pie para que inicies. Bien, ¿se escucha bien, Juan? Sí, a mí se me cortó un poco. Sí, ahí se escucha perfecto. ¿Y se ve bien la placa entonces? Sí, sí, Dale, Ruso. bien. Excelente, excelente, excelente. Bueno, muy buenas noches a todos, nuevamente en esta quinta y última charla del ciclo organizado por BHI, que desde ya muchísimas gracias por permitirme formar parte de ella. Y como ya les había adelantado, ¿no?, en las charlas o en las clases anteriores, esta, la última y la quinta, iba a ser destinada a exponer acerca de la preparación para la Copa del Mundo de China pasada, ¿sí? El 2019, con la selección mayor de Venezuela. Para hacer un poquito de una reseña mínimamente histórica, ¿no? Para una persona como yo, que soy del básquetbol, en la cual intenté jugarlo de los 5 hasta los 21 años en un club de Bahía Blanca, esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Es realmente un sueño que realmente me tomó por sorpresa, ¿sí? Pero yo siempre lo soñé, ¿sí? No es que voy a hablar con total sinceridad, más allá de que no fue esperado y que surgió todo de un momento a otro. De hecho, yo desembarqué en Venezuela casi un año antes del Mundial. Yo siempre lo soñé, ¿sí? Siempre lo soñé, siempre quise formar parte de una selección mayor, más allá de que había tenido algunos pasos con la selección formativa argentina y con las selecciones B o C de la selección también argentina. Esto tuvo un tinte también distinto por representar a otro país, por estar en otro país, por estar como, sin lugar a dudas, China representa algo muy especial, culturalmente hablando también. Así que fue algo muy especial, una experiencia increíble que voy a compartir con ustedes. Estos van a ser las 6 grandes ítems, ¿no?, en lo que voy a profundizar a lo largo de la charla. En primer lugar, las acciones previas a la concentración. ¿Y qué quiero decir con esto? Más allá de que nosotros arrancamos la concentración a mediados de julio del año pasado, ya a partir de diciembre, enero del 2018, ya se empezó a programar, ya se empezó a idear junto con la parte de logística o sí, la parte dirigencial de la federación, junto a la parte técnica, lo que iba a ser la concentración, dónde lo íbamos a hacer, qué fecha, qué jugadores y cuántos, la cantidad de amistosos y dónde, etcétera, etcétera. Y ahora voy a profundizar acerca de ello. En segundo lugar, para los profes, principalmente, preparadores físicos, voy a exponer los test, pruebas y mediciones diagnósticas, cuáles fueron los resultados que obtuve y para qué los utilicé. Y por otro lado, ¿y qué hice o qué hicimos con los resultados que obtuvimos en estas evaluaciones? En tercer lugar, les voy a demostrar acerca de la programación y la organización del proceso que llevamos adelante junto a la Federación Venezolana de Baloncesto. En cuarto lugar, algunas líneas de acción para el manejo de CECLAC, como ustedes deben saber. La diferencia horaria entre Argentina, o en ese caso Venezuela, y China es de casi un mediodía, ¿sí? Son básicamente 12 o 13 horas de diferencia y eso tiene un impacto en los jugadores y sin lugar a duda en el rendimiento. Entonces les voy a demostrar cuáles fueron las estrategias que utilizamos para apaciguar esa diferencia horaria. En quinto lugar, les voy a mostrar acerca de algunos informes y cómo utilizamos el sistema Catapult, que pertenece a un sistema de monitorización de cargas por medio del GPS, a pesar
de que, de que tiene GPS, pero al tratarse de nuestro deporte, un deporte indoor, en donde se practica bajo techo, este dispositivo no funciona, ¿sí? A no ser que sacamos a los jugadores a jugar o a entrenar al aire libre, pero sí tiene un acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, etcétera, etcétera, que te permite tener buena información. Y al último, unas conclusiones finales, que siempre me gusta hacerlas, así que vamos a empezar a profundizar en el primer ítem que les mostré anteriormente, acciones previas a la concentración de julio. Como les dije, a mediados de julio empezó la concentración en Caracas con 15 jugadores preseleccionados. Ahora, previo a eso, casi incluso 6, 7 meses antes, ya en conjunto del cuerpo técnico con los miembros de la federación, que tiene que ver con la parte logística, ya se empezaron a diagramar las giras y los torneos previos, dónde queríamos hacerlos, contra quiénes, cuántos partidos amistosos, todas las giras, si íbamos a participar de los Panamericanos o no, porque finalmente nosotros fuimos invitados por los miembros organizadores de los Panamericanos, no es que habíamos obtenido esa plaza, así que todo eso iba a influir de forma directa en las características o la logística de la preparación. En segundo lugar, ya a partir de marzo, abril de ese mismo año, empezamos a hacer sondeo general con cada jugador preseleccionado, ¿sí? Acá estamos hablando casi de 20 jugadores en marzo, abril de ese año, en donde nosotros creíamos que de esos 20 jugadores iban a salir los 12 o 15, entonces ya empezamos a tener un cierto contacto con algunos entrenadores, algunos asistentes, algunos preparadores físicos, kinesiólogos, para ver cómo estaban los jugadores, si tenían lesiones, más allá de un seguimiento por parte de la parte técnica del staff acerca de cuántos partidos venían jugando, cuántos promedio de minutos, hacer algún tipo de acercamiento a cada jugador, pero como ustedes bien saben, siempre hay que ser muy criterioso y hay que ser respetuoso, principalmente con los jugadores y con los equipos a los cuales ellos forman parte. En tercer lugar, contacto con el staff del equipo al que pertenece, que es básicamente lo que acabo de decir. Ya cerca de mayo y junio, casi 1 o 2 meses antes de empezar la concentración y la preparación para el Mundial, profundizamos un poco más en ese seguimiento y haciendo algunas intervenciones mínimas. ¿A qué me refiero con intervenciones mínimas? Por ejemplo, un jugador que jugaba en la liga, por ejemplo, argentina, que no estaba teniendo participación o no estaba teniendo suficiente cantidad de minutos, establecíamos cierto contacto con los kinesiólogos, preparadores físicos o asistentes principalmente, para saber por qué, o con el jugador, y en el caso de que, por ejemplo, en mi caso, de la parte física, hubiera alguna lesión o alguna dolencia física o alguna merma en el rendimiento, hacer un tipo de consejo o alguna recomendación, sugerencia, para que ese jugador ya 1 o 2 meses antes de la preparación tenga ya una buena base, una buena preparación, lo suficientemente expuesto a la competencia como para que llegue de una buena manera. Diseño de plan del área, ¿a qué me refiero con esto? Yo armé personalmente el plan del área de la preparación física para la selección de Venezuela, en donde se lo entregué al entrenador en jefe en ese momento y el actual, Fernando Duró, el cual lo presentamos a la federación. Es decir, en ese plan figuraba qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, por qué lo iba a hacer, cuáles iban a ser las áreas de la preparación física que se iban a tocar, qué equipamiento íbamos a necesitar durante la preparación o durante el Mundial, hasta incluso considerar mi valija extra que yo tengo consigo, que me llevo a todos lados, llena de materiales, como para el exceso de equipaje, contemplarlo dentro del presupuesto, así también un equipamiento básico que deberían tener los hoteles
para poder albergar una selección que pretende prepararse para una Copa del Mundo, etcétera, etcétera. Ya para ese entonces, en junio del 19, se confirmaron las giras y los torneos previos. Entonces ya nosotros podemos tener una programación, tenemos un cierto orden acerca de cómo iban a ser esas giras y también responder a esto que vamos a profundizar, placa siguiente, que tiene que ver con el CEPLAC, ¿sí? Que eso también implicó una planificación, una programación previa. Y ya en mes de julio, inicio de la concentración, ¿sí? Ahí empezamos en Caracas con 15 jugadores, que esos 15 jugadores fueron los que estuvieron a lo largo de el Panamericano de Lima, después fuimos a Roma, fuimos a Verona, Italia, luego a China en un torneo de preparación, y recién antes de ir a Beijing para los últimos días de preparación y debut, ahí recién Fernando eligió los 12 jugadores. Fue una decisión técnica que él tomó de viajar con los 15 jugadores desde el primer día de la preparación, ¿sí? Como pueden ver, a ese cuadradito, ese cuadro, tabla a la derecha, eran los jugadores, si mal no recuerdo, estos 15 jugadores que fueron los preseleccionados, perdón, acá hay unos cerca de 16, 17 que sufrieron algunas modificaciones. Entonces, fíjense cómo cada uno de ellos pertenecían a diferentes países, diferentes ligas del mundo, con realidades distintas. Por eso era importante tenerlos sondeados, tenerlos en el radar de la federación para ir controlando, por decirlo de alguna manera, a cada uno de los mismos. Ya metiéndonos en la parte física, propiamente dicho, estos fueron los 3 grandes áreas o testeos o pruebas que tomamos, pero antes quiero comentarles comentarles acerca de cómo estaba compuesto el staff técnico que formamos parte de esta preparación. En primer lugar, el entrenador en jefe, Fernando Duró, 3 asistentes técnicos, de los cuales 2 eran argentinos, Diego Lischit y Pablo Favarel, el asistente venezolano Caco Solórzano, un preparador físico, que es quien les habla, y un ayudante, Ricardo López, que me dio una mano muy importante, sobre todo en los primeros 10 días en Caracas, en las evaluaciones, en las mediciones, en donde hay muy poco tiempo y había que hacer muchas cosas, y él me dio una gran ayuda. Médico, ¿sí? Juan Letilla, kinesiólogo, jefe de equipo y manager. Este era el staff que acompañó a los 15 jugadores preseleccionados de Venezuela. Entonces, las pruebas, mediciones y evaluaciones fueron estas, ¿sí? Agrupadas y reunidas en 3 áreas. Le voy a pedir por favor que silencien los micrófonos, porque me acabo de quedar casi sordo. Así que por favor silenciar los micrófonos. Y entonces, en primer área, algunas mediciones antropométricas, en donde personalmente medía la talla y la envergadura de brazos de los jugadores, junto a la toma del peso. ¿Sí? Nosotros no contamos en aquel momento de una nutricionista, que era uno de mis pedidos, pero por diferentes motivos no pudimos tener un nutricionista en el equipo. Luego practicamos evaluaciones o pruebas funcionales, ¿sí? En donde ahora yo voy a profundizar acerca de ellas. Estas fueron las evaluaciones funcionales o las pruebas que llevamos adelante, y pruebas de rendimiento, que son 3 grandes áreas, ¿no? En donde por un lado nos dan valores estructurales, ¿no? De cómo está compuesto el jugador, cuánto mide, cuánto pesa, etcétera, etcétera. En segundo lugar, las pruebas funcionales es para ver si hay asimetría, si hay desbalances, cómo están estructuralmente esos cuerpos. Y por otro lado, las pruebas de rendimiento es de qué tan alto salta, qué tanto resiste, qué tan alto saltan, etcétera, etcétera. Entonces, con estas 3 grandes áreas recolectamos suficiente información como para la toma de decisiones posteriores. Los 2 objetivos que nos planteamos con estas 3 grandes áreas o pruebas
y evaluaciones a llevar adelante fueron estas que ustedes están viendo en este cuadro naranja. En un primer lugar, tener intervenciones a corto plazo de cara al Mundial. Básicamente es, de acuerdo a algunos desbalances, algunas asimetrías o cuestiones que tengan que ver con las pruebas de rendimiento, tomar decisiones para obtener beneficios en lo inmediato, ¿sí? En esos casi 50 o 60 días que tuvimos de preparación y competencia propiamente dicha. Estoy viendo que Larry está escribiendo en la pantalla, así que si por favor puede dejar de hacerlo para no entorpecer con la exposición, se lo voy a agradecer. Entonces decíamos que lograr intervenciones a corto plazo por un lugar y en segundo lugar establecer parámetros de referencia y perfiles de rendimiento para futuras generaciones del país. Esto es algo que fue un pedido directo de parte de Fernando Duró, quien actualmente es el director del Plan Nacional de Baloncesto de Venezuela, ¿sí? En donde además queríamos, más allá de tomar decisiones en lo inmediato, además queríamos tener valores de referencia de un equipo que iba a formar parte de un mundial, ¿sí? Para las nuevas generaciones del país, ¿sí? Ya sea los U13, U15, U17, U19, al menos masculino, para ver dónde estamos parados, básicamente. Ahora, con respecto a las mediciones antropométricas, fíjense este cuadro que les muestro acá a la izquierda, ¿sí? Estos son los 15 jugadores, los 12, perdón, jugadores seleccionados que formaban parte del Mundial. Este fue el promedio de talla en centímetros. Este fue el promedio de edad de los 12 jugadores, ¿sí? Este fue el promedio de envergadura de brazos y este es el promedio de peso de estos jugadores, ¿sí? Yo acá les pongo algunas referencias como para que ustedes tengan en cuenta. Pero fíjense que lo más interesante, ¿no? Es el análisis de estos datos. Como pueden ver, el promedio de los 8 equipos, de los 8 que terminaron en el Mundial, en los 8 primeros puestos, era de 2,3 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos que, por un lado, ese es el promedio de la talla de esos 8 equipos, y por otro lado, el promedio de la talla de los jugadores de Venezuela, de la selección, estamos casi 6 centímetros, o estábamos 6 centímetros, por debajo del promedio. Entonces, sin lugar a duda, ¿sí? Esto iba a ser un condicionante en el rendimiento o en la performance del equipo durante los partidos en el Mundial. Entonces, Fernando, junto al resto del cuerpo técnico, diagramaron una determinada estrategia como para poder paliar esa diferencia de estatura que había con respecto a los demás equipos. Y hago un comentario, por ejemplo, nosotros obtuvimos la clasificación a segunda ronda, que era el objetivo del Mundial, contra China, ¿sí? Contra los locales. Y los chinos tenían un promedio de edad, no recuerdo con exactitud, pero superaba el promedio de esos 8 primeros equipos. Y sin embargo nosotros casi los doblegamos en rebotes defensivos, los doblegamos en rebotes ofensivos. Entonces, sin lugar a duda que ese ímpetu, esa buena predisposición, esa entrega absoluta por parte de los jugadores, sumado a una estrategia táctica, técnica, por parte del staff técnico, supimos paliar esa diferencia, pero sin lugar a duda, ese dato ya obtenido un mes antes, un mes y medio antes o 2 de los jugadores, nos permitió tomar decisiones. Fíjense, con respecto al promedio de edad, ¿sí? Casi 31 años de promedio de edad tenía la selección, o tiene la selección de Venezuela en el Mundial de China en su momento. Y fíjense, por otro lado, el promedio de edad de los primeros 8 equipos que terminaron ubicados en la tabla de posiciones del Mundial fueron de 28 años,5. O sea que nosotros, nuestro equipo, estaba casi 3 años por sobre el promedio de esos 8 equipos. Y sin lugar a dudas, teniendo este dato, con el suficiente tiempo,
también permite tomar decisiones de cara a la estrategia a utilizar en cada uno de los partidos. Es lo mismo jugar con un plantel de 26, 27 años de promedio, a tener jugadores de casi 31 años de promedio. Es lo mismo jugar con jugadores de promedio de 1,90 casi 5 centímetros con respecto a jugadores de 2 metros, 2 metros 5. Evidentemente no. Por eso, vuelvo a insistir, lo importante no es obtener datos, lo importante es saber qué hacer con esos datos que obtenemos, ¿sí? Es darle un buen uso, poder interpretarlo. Creo que esto fue un tema que ya tratamos en las primeras 4 clases, primeras 4 charlas, que es sumamente valioso considerar. No solamente recolectar información, sino hacer un buen uso de la misma. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Creo que ya expusimos anteriormente acerca de qué uso le íbamos a dar a esos datos. Por un lado, recuerden la parte estratégica y por otro lado, lo que se está llevando justamente en la actualidad, actualmente adelante es un plan nacional del baloncesto que logramos llevar adelante una vez que finalizó el Mundial. El inicio fue cerca del mes de febrero, marzo, luego del torneo preclasificatorio para el AmeriCup, en donde 4 miembros de ese staff, que eran Bernardo Murphy, Pablo Favorel, Fernando Duró y quien les habla, en la modalidad full time, nos pusimos a trabajar para diagramar un plan para la federación. ¿Para qué? Para aumentar a largo plazo esa altura promedio. ¿Para qué? Para también reducir ese promedio de edad, para que haya una renovación de ese plantel y una renovación de aire y de sangre, por decirlo de alguna manera. Estas fueron las pruebas funcionales, ¿sí? Yo adapto las del test de FMS, del Functional Movement Screening de Gray Cook, lo adapto y selecciono algunas pruebas de esas y agrego otras más junto a la aplicación, ¿sí? Que tenemos, la de MyROM o MyROM, depende cómo le quieran llamar, que es con simplemente una aplicación con el teléfono, poder hacer algunas mediciones muy simples acerca de la amplitud articular en este caso del tobillo. Entonces, les vuelvo a recordar, ¿sí? Algunas evaluaciones del FMS junto a otras que no son del FMS, pero que yo me siento muy cómodo con ellas y me dan información útil. La primera de ellas es la de estabilidad unipodal. Fíjense, simplemente parándose sobre una pierna, ¿sí? Trato de alcanzar con la opuesta lo más lejos posible el conito. Mido qué tanto llega con una pierna, mido qué tanto llega con la otra pierna y ahí establezco qué tanta diferencia hay entre una pierna y la otra. Y si hay un número superior o una simetría superior a un 10, a un 15%, se toman medidas correctivas, ¿sí? No nos olvidemos que el básquetbol, como cualquier deporte colectivo, es un deporte en donde predominan los patrones de movimiento o los movimientos a una sola pierna, ¿sí? Los cambios de dirección, los saltos, los frenos, retroceder, desplazamientos varios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante no solamente medir a los jugadores o evaluar a los jugadores a 2 piernas, sino también, y hasta incluso principalmente, a una pierna. Y por otro lado, este otro test que tiene que ver con la movilidad del tobillo. Quizás parezca algo sumamente simple, sencillo, o surge la pregunta de ¿para qué vas a evaluar la movilidad del tobillo? Pero no nos olvidemos que nuestro punto de contacto con el piso es el tobillo. Entonces, si a ese tobillo que no tiene un buen ángulo articular, no tiene correctos niveles de movilidad, ¿sí? Con los impactos, con los saltos, con los frenos, con los cambios de dirección, ¿sí? Podemos tener lesiones y los que justamente queremos evitar justamente es lesiones, pérdida de entrenamiento, pérdida de partidos.
Perdón que te interrumpa. Sí, Renzo. Justo colgaron dos preguntas. ¿Querés que te las lea? Sí, dale, no hay problema, Renzo. Sí. Yo no las vi. Bien, acá, bueno, tenemos una de Francisco Rojas. Dice, ¿a qué se debe la comparación con la Generación Dorada y el Baskonia si los toman como referencias por algo en específico? Mirá, Francisco, te comento. ¿Por qué tomamos como referencia a la Generación Dorada? Porque el entrenador, Fernando Duro, quería conocer esos valores de referencia. Básicamente, ese fue el motivo, ¿sí? Conocer cuánto era el promedio de la Generación Dorada y cuánto Generación Dorada de los Juegos Olímpicos de Grecia 2004 y cuánto la de la selección mayor. Y por otro lado, la del Baskonia, porque me comuniqué con el preparador físico y me brindó estos datos en forma muy gentil, ¿sí? No hay muchos datos publicados de nivel, de la jerarquía de un equipo, como en ese momento el Baskonia, como para poder establecer valores de referencia. Y está bueno conocer los números o los resultados actuales propios, pero como todo, ¿no? Uno establece qué tan bien o qué tan mal estamos de acuerdo a la comparación con otros estándares internacionales. Ese fue el motivo por el cual estaba Generación Dorada y el Baskonia en esos datos de referencia. Bien. Y ahí lo estoy leyendo, Renzo. Bien, bien. Despreocupate. Lalo Sagasti pregunta si estos influyeron en la rotación y en los minutos de cada jugador. Estos datos, quise decir. Sí, sin lugar a duda, Lalo. No recuerdo con exactitud, pero a excepción de algunos pocos jugadores, rara vez superaban los 30 minutos de juego. Fernando usaba de 10 a 11 jugadores en la mayoría de los partidos y responde, más allá de cuestiones técnicas, tácticas, también a esto, ¿sí? Nosotros éramos conscientes que teníamos un plantel longevo, ¿sí? Nosotros apuntábamos al desgaste, a la intensidad, por también sumado a lo de la escasez de talla. Entonces, la rotación continua era una de nuestras armas y la intensidad, sin lugar a dudas. La defensa, también algo distintivo de Fernando Duró, tenía que ver justamente con estas cuestiones que mencioné anteriormente. Espero haberte respondido a la pregunta, Lalo, como así también Víctor Rojas. Muy bien. Vayan volcando en el chat las preguntas que tengan y las vamos respondiendo sin ningún tipo de problema. Estos fueron los datos que arrojaron las evaluaciones funcionales anteriores, ¿sí? Estas evaluaciones. Y fíjense esto. 6 de los 15 jugadores cuentan con una diferencia y escasa movilidad de tobillo significativa, de los cuales 3 de ellos fueron sometidos en los últimos años a diferentes cirugías de miembros inferiores. ¿Qué interpreto por eso? ¿Sí? Que no tuvieron post-operatorios correctos, no tuvieron buenas recuperaciones, muchas veces caemos en el error, tanto preparadores físicos o kinesiólogos o hasta incluso los entrenadores, y por qué no los jugadores mismos en apresurar la vuelta a la actividad, a la competencia, y muchas veces las consecuencias pueden llegar a ser esta, ¿no? Que jugadores profesionales, por apresurarse, y ahí hago también una salvedad, ¿no? Todos sabemos que el alto rendimiento hasta qué punto es saludable, ¿no? Ahí hay una eterna discusión, ¿no? Si el alto rendimiento es saludable o no, pero esto lo tenemos que tener presente, ¿sí? Que no es casualidad, ¿no? De que 3 de esos 6 jugadores que tenían poca o escasa movilidad de tobillo habían sufrido alguna cirugía. Entonces, se tuvieron que tomar decisiones. 6 de esos 15 jugadores también arrojaron diferencias significativas entre ambas piernas en el test de estabilidad unipodal. Entonces, yo como preparador físico, planteo a estos jugadores que tienen inestabilidad unipodal, ejercicios bipodales, claramente no. De hecho, de los 15 jugadores, 1 o 2 solamente hacían, por ejemplo, sentadillas a 2 piernas y la amplia mayoría hacían trabajos unipodales, sentadillas búlgaras, subidas al banco, estocadas, sentadillas skaters, etcétera, etcétera, porque claramente había una diferencia entre una pierna y la otra, y
y yo lo que no podía hacer es plantear ejercicios bipodales porque iba a enmascarar un problema que no queríamos hacerlo. Y además, 7 de los 15 jugadores obtuvieron bajo puntaje en el test de sentadilla de arranque, ¿sí? En el que pudieron ver, en este caso, acá Pedro Chourio, en este test, 7 de los 15 obtuvieron bajos niveles. Entonces yo no planteé ejercicios bipodales. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esos datos obtenidos? Por un lado, trabajos correctivos individuales, que lo hacíamos antes de los entrenamientos o entre las sesiones de pesa, para corregir esas falencias detectadas. Y al mismo tiempo, luego del Mundial, yo hice intervenciones individuales sobre algunos jugadores, principalmente 3, de esos que yo identifico con esos escasos niveles de movilidad de tobillo, para que lo trabajen una vez que finalice el Mundial. Entonces, ¿qué quiero decir? Vuelvo a repetir, no es solamente recolectar información, sino que luego con esa información y con esos resultados, tomar decisiones para mejorar, para perfeccionar y corregir lo detectado. Con respecto a las pruebas o evaluaciones de rendimiento, estas fueron las que utilicé en ese momento. Ahora, actualmente, yo también utilizo el test de Abalakov por medio de una aplicación que me da el teléfono, algo muy cómodo, muy simple, muy liviano, fácil de transportar. En ese momento utilizamos igualmente estas, ¿sí? Que eran las de test de 6 minutos de resistencia aeróbica, en donde básicamente lo que hacían los jugadores es correr durante 6 minutos de una línea final a la línea final opuesta, ¿sí? Algo muy simple y rápido. Por eso justamente, y además, porque también hay valores de referencia, este test de 6 minutos es el que crearon Ezequiel Lavallén y Mario Mouche, en donde hay valores de referencia, al menos de ligas profesionales como la Argentina, por puestos, ¿sí? Entonces, junto a esto, que hay valores de referencia, y además que es rápido y fácil de utilizar, yo soy uno de los principales adeptos de este test, ¿sí? Porque en 6, 12 o 15 minutos evaluamos 12, 15, 20 jugadores y podemos saber cómo están en ese momento. En segundo lugar, fíjense, esto tiene que ver con una prueba de salto horizontal a una pierna. Algo muy, pero muy simple. Simplemente cinta métrica, papel, lápiz, algún que otro conito para marcar dónde cae en ese momento el jugador Pedro Chourio, saber cuánto cae con una pierna, a cuánto llega con la otra pierna, ver el índice de asimetría entre ambas y tomar decisión, ¿sí? Y por otro lado, perdón, salto horizontal a 2 piernas, con y sin impulso de brazos. También algo muy simple, no se necesita otra cosa que cinta métrica, un conito para tomar de referencia y nada más. Entonces, ¿hay otras evaluaciones de salto? Sí. ¿Hay otras pruebas de resistencia como la del yo-yo test, recuperación intermitente, o la común, o el 30×10, o el Cooper, o el test de 1000? Sí. Ahora, está en cada uno de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo a los jugadores y a los objetivos que nos planteamos, cuál elegir, ¿sí? Y vuelvo a preguntar, ¿qué hago con todos esos datos? ¿Sí? Lo más importante es tomar decisiones, no llenar la computadora de números, planillas Excel, o hacer los gráficos y mandar informes lindos a los dirigentes o a los entrenadores cuando no tienen sentido y no tienen peso, algo que hablamos la última clase, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces lo que hicimos ahí es elaborar perfiles de rendimiento de referencia para futuras generaciones. Ya si nos metemos en la parte de la programación propiamente dicho, fíjense que yo acá comparto un lema o una frase de Fernando, que era de Fernando Duró: no acomodarse a la copa y enfocarse en crecer.
Esto surgió en el mes de mayo, ¿sí? Esto ya se lo estaba transmitiendo el entrenador a los jugadores casi 3 meses antes o 2 meses antes de iniciar la preparación, ¿sí? Y no me quiero olvidar de algo. Los objetivos planteados, ¿sí? Para esta preparación fue el crecimiento individual y la cohesión grupal, sin lugar a dudas. En segundo ítem, pasar a segunda ronda de la Copa del Mundo, que es algo que obtuvimos, ¿sí? Al poder ganar la Costa de Marfil, a poder ganarle a China y pasar a una segunda ronda. Ganar a un equipo europeo, que no lo pudimos hacer durante la Copa del Mundo porque perdimos con Rusia por 8 o 9 puntos, pero sí logramos ese objetivo en el torneo previo en China, en donde le ganamos a Turquía, ¿sí? Pudimos obtener el segundo lugar de ese torneo, que fue algo también histórico para la selección de Venezuela. Y por último, obtener una medalla en los Panamericanos de Lima, Perú, que no lo pudimos obtener, quedamos en quinto lugar, y consideramos que si hubiéramos tenido una semanita, una semana o 10 días más de preparación, ¿sí? para la preparación para el Mundial y para llegar bien, de mejor forma física y deportiva a los Panamericanos, podríamos haber estado más cerca de esa medalla. La razón principal por la cual no pudimos tener esa preparación que anhelamos es por cuestiones económicas y de logística, que tuvimos que empezar 7 u 8 días antes, solamente antes del primer partido, ¿sí? Ahí veo una pregunta de Daniel Maffei, ¿sí? Si tuviste en cuenta para tus trabajos la idiosincrasia del jugador venezolano, y si es así, teniendo un cuerpo técnico argentino, ¿con quién lo hablaste para referenciarte? Daniel, tuve en cuenta la idiosincrasia del jugador venezolano desde el momento que puse el primer pie en Venezuela. Ya cuando empecé a trabajar para Guaros, en diciembre del 2018, ya me estuve ayornando, estuve bien en claro y para tener suficiente información acerca de cuáles son las costumbres del jugador venezolano, cómo es cada uno de esos jugadores que era de Guaro de Lara, y luego obtener información acerca de cómo eran esos 7 de los 15 jugadores preseleccionados formaban parte del equipo de Guaro de Lara. Yo ya los conocía, al igual que el entrenador, que el asistente, que el médico, que el masajista y el utilero. Entonces, ya ese conocimiento mutuo ayudó un montón, ¿sí? Entonces, el tener información sirve y muchísimo. Vos bien, de hecho, lo sabés, que estuviste en varios países del mundo, es muy importante acomodarse a la cultura del lugar en donde te toca desempeñarte. Entonces, toda esa información es muy importante. Y si es así, teniendo en cuenta, teniendo el cuerpo técnico argentino, ¿con quién lo hablaste para referenciarte? Sin lugar a duda, hablé con Pablo Fabrel, que era la persona que ya hacía casi 2 años que estaba en ese país, y con Fernando, incluso, después infinidad también de charlas, como para ayornarme y conocer a esos jugadores, y al mismo tiempo también con el médico, ¿sí? Con Juan Letilla, un excelente profesional, una persona que está incluso hace muchísimos años a cargo de la selección y que conoce perfectamente a los jugadores, como para conocer preferencias, intereses, y al mismo tiempo con los jugadores mismos, ¿sí? Tener charlas directas, tener momentos de diálogo con los jugadores para ver qué prefieren, qué no prefieren, con qué se sienten cómodos, con qué no se sienten cómodos. Así que espero haber respondido tu pregunta, Daniel. Luis también hace esa pregunta: ¿los resultados antropométricos son relevantes para un jugador ser seleccionado en los partidos? Luis, a ver, si interpreto bien tu pregunta, Fernando Duro como entrenador no es que no iba a poner o iba a sacar a un jugador si medía poco o mucho, si tenía una envergadura tal o cual, o un peso tal o cual, pero sí iba a ser importante para, si nosotros, por ejemplo, tuvimos un determinado peso en ese momento del jugador, ¿sí? Si eso fue en julio-agosto del 2019. Nosotros en San Luis volvimos a retestear a estos jugadores, ¿sí? Y también lo íbamos a hacer en junio, cuando íbamos a prepararnos para el repechaje olímpico para Tokio, en Europa. Entonces,
Si un jugador está excedido de peso en julio-agosto, y si un jugador está excedido de peso en febrero, en la ventana preclasificatoria para América, y si seguía excedido de peso en junio para el repechaje olímpico, ya se tomaban medidas, pero no en junio. Las medidas se tienen que tomar en julio-agosto, para que haya cambios en forma inmediata, y no 6 u 8 meses posteriores, cuando podemos relegar tiempo y en la merma de rendimiento también incluso. Entonces, espero haber bien interpretado esa pregunta y haberte respondido la misma. Cortina Flores, Patricio, para la medición antropométrica usás protocolo ISAC, ya que solo evaluando el peso no lo dice mucho. Coincido totalmente con vos. Fue por ese motivo que yo quería que haya un nutricionista. Y además de eso, un antropometrista que esté capacitado, ¿sí? Yo solamente, las herramientas que tengo es el peso. Y todos bien sabemos que en el peso corporal de una persona está el peso comprendido de hueso, de músculo, de grasa, visceral, piel, etcétera, etcétera. Pero la única herramienta que teníamos en ese momento era la balanza. Entonces, por ese motivo fue que yo quería que haya un nutricionista para que se haga un análisis más profundo y exhaustivo, pero no lo teníamos. Entonces, solamente el único valor que teníamos es una balanza que los pesamos a los jugadores siempre en ayunas, a la mañana, para que sea algo confiable y fiable el instrumento de recolección de datos. Por eso también siempre los medíamos y los pesábamos de la misma forma. Volvemos al tema de programación. Estos eran los objetivos que ya los expuse, y fíjense cómo este fue el cronograma que se planteó la federación junto al cuerpo técnico de preparación, ¿no? En donde en mayo, junio y julio se jugó la Copa LPB en Venezuela. Luego fuimos a los Panamericanos de Lima, donde jugamos 5 partidos en casi 8 o 9 días, algo muy exigente. Luego fuimos a Italia, en donde en Verona y en Roma jugamos 3 partidos y un amistoso. Y luego jugamos 3 partidos en el torneo, en el Atlas Challenge, que le llamaba el torneo de preparación en China, previo al inicio del Mundial. ¿Sí? Estos eran los objetivos, la característica de cada una de las etapas desde el punto de vista físico. Quiero compartirles, fíjense, el sistema de competencia y los grupos, ¿sí? Eran 8 zonas de 4 grupos cada uno. Nosotros estábamos en el grupo A, ¿sí? Quedamos en el segundo lugar, después de Polonia. Eso nos permitió acceder a la segunda ronda, que enfrentamos en un primer lugar a Argentina, luego a Rusia y luego a Polonia. Fíjense cómo era el sistema de competencia, ¿sí? Se jugaba en días de descanso de por medio, ¿sí? En días alternados. Jugamos, por ejemplo, un día lunes, si mal no recuerdo, un miércoles y un viernes. Descansábamos 1, 2 o 3 días más y luego cambiábamos de ciudad y jugábamos también en días alternos. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Nosotros intentábamos reproducir ese sistema de competencia, esos días de competencia, en los torneos de preparación, y afortunadamente lo pudimos llevar adelante. Entonces, ya el jugador ya vivenciaba ese sistema de competencia o de exigencia que implicaba esa organización de los partidos en las semanas previas al Mundial. Entonces ya teníamos una logística preparada, sistema de recuperación, etcétera, etcétera, y hábitos incluso o preparaciones propias de cada jugador de cara a cada uno de estos partidos. Fíjense esto. Preparación de Copa del Mundo, los días totales fueron 40, ¿sí? Los de descanso solamente 5, días de viaje 6, muchísimos viajes, ya voy a profundizar en placa siguiente. Número de entrenamientos grupales, 30, número de estímulos de gimnasios obligatorios grupales, fueron 11, partidos de preparación 12 y 2 amistosos. Jugamos también, más allá de los 12 partidos de preparación, jugamos un amistoso con Uruguay en Lima y un amistoso con Italia en Roma. Hacíamos sesiones de simple y doble turno, ¿sí?
trabajos o entrenamientos optativos y también algunas sesiones individualizadas, más allá de los entrenamientos grupales o de las prácticas obligatorias grupales de pesas. Muy bien, si no hay otras preguntas, bueno, saludos de Lucas, muchas gracias. Son imágenes que pertenecían a cada uno de los lugares en donde formaban parte de la preparación. Esto es en Caracas, ¿sí? Esto es en Lima, Perú. Esto es en la Villa Olímpica, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes y videos de Roma. Esto es en China, donde obtuvimos el segundo lugar. Y esto es por último en el vestuario de Beijing, donde obtuvimos el pase a segunda ronda con el equipo. Quiero compartirles este video que pertenece a la Villa Olímpica de Roma, un lugar increíble en donde en menos de 5 minutos podíamos trasladarnos de el comedor, en donde comíamos comida excelente, de primera. En 1 minuto estábamos en el lugar en donde los jugadores dormían, ¿sí? En habitaciones separadas, todo excelentemente equipadas, y en 3 minutos estaban en este lugar, en donde contábamos con un lugar de pesas y una cancha que nos resultó realmente cómodo, donde pudimos tener una estadía excelente. Fíjense, entrando por uno de los lugares de acceso, teníamos la sala de pesas, muy bien equipada, y hacíamos 4 o 5 jugadores, entrenaban durante 20 a 30 minutos pesas conmigo, y fíjense que al mismo tiempo, con los entrenadores y asistentes, trabajaban otro grupo de 6 jugadores, o 7, ¿sí? Entonces esto nos resultaba algo muy útil. De hecho, esta modalidad de trabajo ya se las compartí un par de clases atrás, pero esto lo hicimos durante una semanita más o menos, y resultó realmente muy práctico, muy útil. En 1 hora los jugadores pasaban por 30 minutos de pesa, 30 minutos de parte de técnica individual, y se optimizaban los tiempos, realmente siempre y cuando la infraestructura lo permitiera, ¿no? Este es otro video que tiene que ver con una primera parte de la parte física, en donde trabajamos la estabilidad justamente y la fuerza unipodal, estabilidad central. En este caso lo hacíamos con todos los jugadores al mismo tiempo, jugadores en donde estaban llevando adelante tareas de estabilidad central, de antirrotación, antiflexión, antiextensión, estabilidad lumbopélvica. Esto se llevó adelante en 10, 15, 20 minutos que yo tenía a los comienzos de los entrenamientos, ¿sí? Hay veces que había más tiempo disponible para la preparación física, días de había menos tiempo disponible, días que adoptábamos esa modalidad de 30 minutos de pesa, 30 de técnica y luego cambiábamos, pero no siempre estaban dadas las condiciones como para poder llevar adelante este tipo de actividad. Ahí veo una pregunta de Alastuey Yeldrés. Cristian, según tu criterio, ¿cuáles ejercicios no deben faltar, ¿sí?, en una sesión de entrenamiento enfocada en la reactivación post-cuarentena? Bien, esto escapa un poco del tema en cuestión, pero no hablo de ejercicios puntuales, creo que no hay ejercicios mágicos. Sí que no pueden faltar ejercicios unipodales de tren inferior, básicamente, no pueden faltar trabajos de estabilidad central y de fuerza general, al igual que ejercicios que estimulen el sistema nervioso, como multisaltos o como saltos, son fundamentales. Este es otro video que lo llevamos adelante previo a un partido en uno de los gimnasios del pabellón, de la cancha, en Italia, en Verona, en donde incluso
compartíamos con la selección de Italia el lugar. Ahí fueron los 3 jugadores más jóvenes a trabajar previo al partido y un jugador mayor, como en ese caso Heiner Guillén, quien le gusta hacer una preactivación antes de los partidos. ¿Sí? Porque, ¿qué quiere decir? Nosotros llevamos adelante determinadas rutinas antes de los partidos, en donde formaban parte algunos de musculación o activación por medio de ejercicios de fuerza, junto a la parte técnica, más la charla técnica. Es decir, estos jugadores, por ejemplo, fueron al gimnasio durante 20-25 minutos, trabajaron conmigo, de ahí fueron a hacer unos lanzamientos, luego de ahí la charla técnica con el entrenador y luego la entrada en calor general grupal con el equipo. Y luego, ¿sí?, iniciar el partido, ¿sí? ¿Esto se llevó adelante en todos los partidos preparatorios? No, ¿sí? Pero donde la infraestructura nos lo permitía, donde los tiempos estaban dados y donde los jugadores, principalmente, estaban predispuestos, lo llevábamos adelante. De hecho, les cuento que en los estadios del Mundial, ¿sí?, de China, cada uno de los estadios tenía 2 gimnasios, uno para el local y otro para el visitante, en donde cada uno de los planteles, si querían, podían hacer uso de ese gimnasio. Algo sensacional, ¿sí? Con equipamiento de primera, con material de primera, a 2 minutos de cada uno de los estadios, ¿sí? Algo realmente increíble, que no siempre está disponible para los jugadores, pero que hicimos un muy buen uso de ello. Ahí estoy viendo una pregunta de Hernán López para saber si los jugadores están con sobrepeso o no y no tenés acceso a un antropometrista, utilizar la fórmula del índice de masa corporal o de alguna más precisa. Sí, uso el índice de masa corporal junto al peso como para que me dé un dato más cercano, más preciso al que solamente el de la balanza, ¿sí? No tomo solamente el de la balanza, sino también el del índice de masa corporal, Hernán. Este tercer video tiene que ver con una sesión de pesas que hicimos en un hotel de China, ¿sí?, en donde citamos los jugadores de A4, en donde pasaban por esta parte que era la de entrada en calor o de preactivación, ¿sí?, de estabilidad central, activación glútea, flexibilidad dinámica. Fíjense, ahí están los planes pegados en el espejo. Esto fue un día que entrenamos porque no teníamos la cancha, ya que estábamos realmente lejos, de casi a 1 hora, hora y media por el tránsito y por las distancias en China, en Beijing. Entonces decidimos hacer una sesión de fuerza, luego una sesión cardiovascular y luego una sesión de recuperación en pileta ese día, que todo esto que le acabo de nombrar no llevaba más de 1 hora, hora 20, trabajando de a 4 o 5 jugadores por vez. Siempre la adaptación a las circunstancias, ese es algo muy importante, ¿sí? Y metiéndonos ya en lo que tiene que ver con el jet lag y cuáles fueron las líneas de acción y su manejo. Como les dije al principio de la charla, entre Venezuela y China había 12 a 13 horas de diferencia. Entonces, una de las estrategias que llevamos adelante, o mejor dicho, la pregunta es, ¿qué estrategia, no, llevar adelante como para apaciguar esta diferencia horaria? Y todos sabemos perfectamente que el no dormir bien para cualquier persona es dañina, y si más aún, si son deportistas de alto rendimiento, esos detalles prevalecen y pueden tener una injerencia o un efecto directo en el rendimiento. Entonces nosotros queríamos llegar al primer partido del debut contra Polonia con los jugadores durmiendo al menos 8 o 9 horas por día de noche, que es algo no poco importante, ¿sí?, porque se generan trastornos y problemas importantes en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Principalmente, fíjense, si tenemos ya una idea geográfica, estábamos acá en Venezuela, fuimos a Perú, ¿sí?, a jugar los Panamericanos, luego volvimos a Venezuela, estuvimos un día, fuimos a Italia,
¿sí? Que geográficamente está ubicado a mitad luego del trayecto que íbamos a recorrer rumbo a China, y hay 6 horas de diferencia. Entonces ya nosotros acá, estando en Italia, ya restamos esas 6 horas de diferencia. Aquí estuvimos 8 o 9 días, ¿sí? Y luego de esos 8 o 9 días en donde nos aclimatamos, ¿sí? Compitiendo, entrenando, etcétera, etcétera, viajamos a China. Ya acá reducimos esas 6 horas y estuvimos casi 15 días. Entonces, eso nos permitió adaptarnos a esas 12 horas de diferencia. Y fíjense que una de las estrategias también, junto a esta estrategia geográfica y de competencia, fue realizar, una vez que llegamos a China, encuestas diarias por la mañana, en donde yo le preguntaba a los jugadores simplemente, ¿cuántas horas dormiste? ¿Cómo fue tu calidad de sueño? Y a partir de eso, ¿sí?, hacer determinadas intervenciones. Fíjense, 11 de los 15 preseleccionados sin problemas en el momento que llegamos a China, ¿sí? 4 de ellos seguían sin poder conciliar el sueño o dormían de manera ininterrumpida hasta 3 días antes del inicio de la Copa del Mundo. Es decir, cenábamos a las 8 o 9 de la noche, se acostaban a dormir y algunos no se podían dormir a las 3 o 4 de la mañana, dormían hasta las 6, 7, o algunos dormían a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, y se levantaban a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana y no podían conciliar el sueño. Entonces, esto, como les dije, atentaba contra el rendimiento. Entonces, lo que hicimos es hacer determinadas intervenciones con el médico del equipo, junto al preparador físico, en, por ejemplo, charlas grupales acerca de los beneficios del sueño y de la importancia de que duerman de noche y no en la siesta. Por ejemplo, nosotros sabemos que a las 12 de la noche está el pico de la hormona de crecimiento, que es responsable de la recuperación de los tejidos. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que estén cuanto antes en la cama, de que no estén con los teléfonos disponibles, de que no estén con las tablets, porque esa luz azul o violeta, como se le llama, atenta contra el conciliar del sueño y poder, mejor dicho, conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, cuanto antes estén en la cama, mejor, con una ducha bien caliente, un ambiente amigable, evitar el café, evitar comer mucho, evitar el contacto o el abuso del teléfono. Entonces, todas estas recomendaciones junto a el suministro de melatonina de parte del médico del equipo nos permitió llegar al primer día del partido con todos los jugadores adaptados, durmiendo entre 8 a 9 horas por día de noche, algo realmente positivo. Con respecto a la monitorización de cargas, utilizamos el sistema Catapult, ¿sí?, que son esos dispositivos que pueden estar viendo ustedes acá, ¿sí? Esto se lo colocamos en unos chalecos a los jugadores detrás del cuello, junto a estos pulsómetros debajo de las tetillas de los jugadores, ¿sí?, en ese chaleco también, y que nos arrojaba información a parvas, ¿sí? Es inmensa la cantidad de información que puede arrojar estos dispositivos, pero lo que hicimos nosotros, básicamente también por pedido del cuerpo técnico, es seleccionar las variables más importantes como player load y player load por minuto. Es decir, la primera, que es lo cuantitativo, una variable cuantitativa de carga, y la otra de intensidad. Entonces, a partir de eso veíamos qué tanta carga y qué tanta intensidad tenían cada uno de los entrenamientos. Fíjense cómo iba fluctuando cada una de estas variables con el paso de los días o de los turnos, ¿sí? Como así también cada uno de los partidos que disputó la selección. Entonces, que nosotros podíamos saber qué tanta carga y qué tanta intensidad tenía cada uno de estos partidos. Fíjense, como para que tengan de referencia, que los puntitos rojos eran la intensidad. Y fíjense como con el paso del tiempo, sin lugar a duda que el aspecto motivacional, ¿sí?, tuvo mucho peso, pero también el ir adoptando forma física era algo muy positivo. Y esto nos permitía la tecnología de GPS, como les dije, en este caso Catapult. Cada uno de los 12 jugadores tenían su dispositivo. Luego yo hacía una edición y una interpretación de los datos y compartía estos informes con los jugadores por individual o hasta incluso también con el cuerpo técnico. Conclusiones finales.
La primera conclusión fue que fue una experiencia única desde distintos puntos de vista el haber formado parte de este staff que participó de un mundial, ¿sí? Algo increíble. En segundo lugar, fue una muy buena preparación, la cual nos condujo hacia donde queríamos estar. Nosotros teníamos plan A, plan B y plan C. Afortunadamente pudimos hacer el plan A, que sin lugar a dudas fue un factor trascendental para que nosotros podamos concretar ese objetivo que era pasar a segunda fase del Mundial, algo histórico para el país. Y en tercer lugar, quiero compartir esta conclusión personal, que la adaptación y adecuación a la realidad son imperiosas. Y acá cito tu pregunta, de Daniel Maffei, de que hay que adaptarse a los países en donde trabajamos, hay que adaptarse a los países en donde vamos a competir, hay que adecuarse a la realidad en donde trabajamos sin perder las convicciones, los estilos y las ideas propias a llevar adelante, tanto de la parte física, tanto de la parte técnica o de lo que fuera, ¿sí? Pero necesitamos adaptarnos sin perder las convicciones, pero sí acomodarnos a la realidad que tenemos enfrente. Y por último, comparto algunas de mis redes sociales o puntos de comunicación o contacto para que me puedan escribir acerca de la exposición, alguna pregunta, alguna duda que tengan, que sin ningún problema se las voy a responder. Y por último, les comparto esta foto que para mí es muy, pero muy representativa, que tiene que ver con una foto en uno de los hoteles que compartíamos con Argentina, Polonia y Rusia de la segunda fase. En ese caso una foto con Leandro Amigo, el kinesiólogo de la selección argentina, quienes incluso ustedes tuvieron la oportunidad de compartir algunas charlas en este ciclo de charlas organizadas por BHI, en donde él es uno de mis mejores amigos, en donde tuve la oportunidad de trabajar durante casi 5 o 6 años en Bahía Basket. Al mismo tiempo compartimos escuela primaria, al mismo tiempo compartimos club, ¿sí? Esta imagen tan importante que son estas instituciones como son los clubes, al menos en Argentina, en donde nos permitió forjar una relación, en donde también nos permitió forjar una profesión, en donde eso impulsó una gran relación y afortunadamente nos permitió juntarnos en un torneo de esta magnitud como es un mundial, a pesar de tener colores distintos, colores diferentes, representando a la selección argentina, yo representando a la selección de Venezuela, pero una misma pasión, que es el básquetbol, que es nuestra profesión, en el caso de la kinesiología o de la preparación física. Por eso quería compartir esta imagen. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias a vos, te felicitamos y te agradecemos por todas las clases que diste, todos tus conocimientos, y personalmente también te felicito porque, bueno, te conozco desde que estamos estudiando educación física y vi cómo te preparaste para llegar a donde estás ahora y todo el futuro que tenés. Así que me alegro mucho, te felicito y te paso con Daniel que te va a saludar. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Sin lugar a dudas, la pasión y la preparación no pueden separarse, ni tampoco pueden estar presentes en el alto, ni mediano, ni bajo rendimiento. Acá no se trata de que solamente se preparen y se actualicen y obren con pasión los que pertenecen al de alto rendimiento, sino también a los que tienen la escuelita de básquet en el lugar más remoto, en el rincón más remoto de cualquier país del mundo, o aquel que tiene una categoría a cargo, el básquet formativo o lo que sea, ¿sí? No considero, no me entra en la cabeza que las personas que trabajen con personas y mucho menos con jóvenes no obren con pasión y con preparación. Coincido. Bueno, Daniel. Cristian, quiero agradecerte personalmente y en nombre del grupo que hemos organizado el curso, porque has tenido la muy buena voluntad, como siempre, de colaborar con nosotros y sobre todo con todos los participantes
Así que muchas gracias por la colaboración y el aporte que has dado, y te felicito porque realmente sabes que hemos seguido bastante tu carrera y hemos estado bastante cerca, aunque nunca trabajando juntos, pero me alegro de los resultados que has tenido y que vas a seguir teniendo. Así que gracias, Cristian. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por confiar en mí también, porque en un lugar en donde había tantos entrenadores, todo de renombre, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, que nos den un lugar a la preparación física, o que principalmente me dé lugar a mí, representación de la preparación física, es algo muy, muy lindo. Así que ya les agradezco, te agradezco a vos personalmente, a Juan, Renzo, Marcelo, a todo el staff, que yo sé que es mucho esfuerzo el que está detrás de esa pantalla para que a lo largo de esos casi 2 o 3 meses salga todo como está saliendo. Es mucho esfuerzo, así que ya muchísimas gracias, y espero haberle dejado alguna idea. Intenté no abrumarlos con conceptos profundos técnicos de la preparación física, intenté ser lo más terrenal y lo más simple y claro posible para que se lleven algo, para que cuando los entrenadores se planten con un preparador físico sepan qué exigirles, o sepan qué demandarles a ellos, o qué esperar de ellos, sepan qué se está pidiendo en la preparación física actual, o cómo debe ser visto el básquetbol en la actualidad desde la óptica de la preparación física, así como cómo contemplar un modelo de desarrollo deportista a largo plazo y tantas cosas más. Espero de que todas estas 5 clases haya quedado algo, que haya habido algún disparador, alguna chispita, como le digo yo. Así que de ya, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Russo. Gracias a vos, Cristian. Gracias, Russo. Un abrazo.